Jürgen Habermas nació en Düsseldorf, Alemania, en 1929. Sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Enseñó filosofía en Heidelberg y sociología en Frankfurt, y dirigió el Instituto Max Planck de Starnberg entre 1971 y 1980. En 1983 obtuvo la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt. Heredero de la dialéctica de ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer, en su proyecto sociológico y filosófico de una reflexión moral sobre el desarrollo y capitalismo avanzado, Habermas propuso un marxismo no ortodoxo, que abandona la idea marxista de una organización exclusivamente productivista de la sociedad, causa de un empobrecimiento de la esfera vital. Su obra filosófica trata de recuperar un punto de contacto entre teoría y praxis, frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a valores e intereses, razón por la cual aquellos saberes resultan reductores, en la medida en que se basan en una razón meramente instrumental. Resultado de ello, siguiendo su crítica, es la creciente burocratización de la sociedad y a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. A través del proyecto de una racionalidad discursiva que contrapone a la tecnología, Habermas indica, en una teoría de la acción comunicativa, el método para escapar a la continua desvalorización de lo vivido. Las acciones comunicativas, al contrario de las de tipo instrumental o estratégico, no se basan en la estructura de la actividad dedicada a un objetivo. En ellas, los proyectos de acción de los participantes se coordinan en actos de comprensión que se basan en el supuesto de un entendimiento posible y una coincidencia de sus proyectos vitales. Esta razón comunicativa, fundamentada en el carácter intersubjetivo y consensual de todo saber, devolvería a la sociedad el control crítico y la orientación consciente de fines y valores respecto de sus propios procesos. Interrogantes y motivos de la teoría crítica. Habermas ha recogido la más auténtica tradición de la cultura alemana. Sus primeros impulsos formativos se desarrollaron a lo largo de la década de los años 50 y 60 del siglo XX. Durante ese lapso, el filósofo experimentó una ruptura y una discontinuidad radicales respecto al pasado inmediato. Los horrores del nazismo y de la guerra dejaron en él una huella indeleble, cuyos efectos marcaron recurrentemente sus ulteriores reflexiones. Desde entonces, Habermas no dejó de replantearse diversas interrogantes cruciales que dejaron hondas cicatrices a lo largo del siglo XX. ¿De qué manera una cultura con una tradición racionalista que va de Kant a Marx, pasando por Schelling, Goethe y Hegel, y en la cual los temas de la libertad, la justicia y la emancipación fueron siempre motivaciones sustantivas, dejaron el espacio propicio para el frenesí irracionalista del nacionalsocialismo? ¿Cómo explicar la irracionalidad escenificada durante la Segunda Guerra Mundial? Mediante el uso sin concesiones de una racionalidad científico-técnica que se convirtió en una soberana y palaciega. Por ello, también habría de preguntarse el filósofo, ¿con qué recursos reflexivos cuenta aún el pensamiento para redescubrir y hacer posible la realización de la gran tradición iluminista, que en el presente parece inmovilizada? En ese horizonte, nuevas disciplinas especializadas o innovadores campos interdisciplinares
tales como el interaccionismo simbólico, la psicología ontogenética de signo cognoscitivista, la sociología, fenomenología, sociolingüística, la etnometodología y el sistemismo sociológico fueron integrados críticamente en la tentativa habermasiana de fundamentar una teoría de la acción comunicativa que, según el propio autor, representa la culminación de cerca de 10 años de investigación sistemática. Así, la variedad de temas y problemas abordados por Habermas no solo se distinguirá por su vasta profundidad y extensión, sino por su unidad de perspectiva. En tal visión omniabarcante y descentrada, la reflexión filosófica habría de transformarse para la modernidad tardía en metafilosofía, limitándose a esclarecer ciertos núcleos temáticos de una racionalidad desarticulada: lógica, teoría de la ciencia, teoría del lenguaje, teoría del significado, ética, teoría de la acción, entre otros, y cuyo interés cognoscitivo son las condiciones formales del saber, del entendimiento y de la acción, tanto en la vida cotidiana como en el mundo de las experiencias formalizadas y organizadas de manera sistemática. Evidentemente, el peso de dicha perspectiva habría de influir en el ulterior desarrollo de las ciencias humanas hasta la primera mitad del siglo XX. No obstante, esta diversidad es posible condensar, tanto los principales núcleos referenciales del autor como las motivaciones más profundas de su propia perspectiva. Por razones de espacio, en esta exposición general, diversos temas intersticiales de la obra de Habermas no podrán ser abordados en detalle, y por lo tanto, solo podrán ser objeto de reflexión más extenso y profundo en otro momento. Sin embargo, el esfuerzo por captar la problemática general y precisamente la relación entre reflexividad y mundo de vida, desde las artistas y complejos nudos de una obra de tales dimensiones intelectuales permite, con mayor facilidad, el estudio específico de cada núcleo problemático, logrando convertirse en programa especializado de investigación sistemática o heurística en nuestros medios académicos. El pensamiento de Jürgen, si bien su pensamiento entronca con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, su obra adopta perfiles propios que la conducen a profundas divergencias con sus maestros y profesores. Su trabajo está orientado a poner los fundamentos de la teoría social con los que buscan analizar las sociedades del capitalismo avanzado. El pensamiento de Kant tiene un destacado lugar en la obra de Habermas, y el de Karl Marx desempeña un papel decisivo. El estrecho vínculo entre una filosofía de la razón muy ambiciosa en términos normativos y una teoría empírica de la sociedad es una característica del pensamiento de Marx que Habermas hace suya y lo distingue de otros contemporáneos, en particular lo del sociólogo Niklas Luhmann y el filósofo John Rawls, con quienes, no obstante, comparte preocupaciones comunes. La integración de filosofía y ciencia social es una teoría crítica de la sociedad, es el rasgo distintivo de la obra habermasiana, aunque Habermas se vale del concepto filosófico de razón y lo emplea explícitamente en términos de filosofía del lenguaje. Lo hace para desarrollar una teoría social. Se apoya en la idea de una completa transformación de la crítica del conocimiento en la crítica de la sociedad. De ahí resulta una unilateral entender a Habermas como mero filósofo de la fundamentación argumentativa y de la ética discursiva. Su primera gran obra fue su escrito de habilitación en 1962. En este análisis de la transformación estructural de la esfera pública se aproxima de forma crítica al concepto de opinión pública y recupera la visión eminentemente democrática del mismo, con su distinción entre opinión pública manipulada y opinión pública crítica. En algunas de sus obras posteriores, Habermas trata de reconstruir el materialismo histórico frente a las nuevas problemáticas de la sociedad del capitalismo tardío. En este sentido, la gran crítica que realizará a Karl Marx será que éste, en su opinión, reduce la praxis humana a una teque,
en el sentido en que Marx le otorga la importancia fundamental el trabajo como eje de la sociedad, en demérito del otro componente de la praxis humana que Habermas rescata como esencial, la cual es la integración medida por el lenguaje. A diferencia de Marx, Habermas entiende que el cambio social debe darse en un ámbito simbológico, en el ámbito de la comunicación y en el entendimiento entre los sujetos. De este modo, esta crítica se asemeja a la reflexión que realizan Theodor Adorno y Max Horkheimer. Luego de este momento inicial, Habermas pensará está distinto entre el trabajo e interacción como dos momentos irreductibles de la acción, y trata de incluir en el labor productivo el trabajo como el de la interacción, por lo que dirá que es posible un cambio social desde el campo del trabajo. Habermas considera que existen tres crisis: la crisis de las filosofías de base tecnológica o metafísica, la crisis de la legitimación del Estado contemporáneo y la crisis del positivo jurídico. Para superarlas, propone la teoría de la acción comunicativa, con base en la filosofía práctica de Kant, y en el que plantea no imponer una ley, sino proponer una teoría con aspiración universal. A partir de la publicación en 1981, la cual es fundamental, esta se llama la teoría de la acción comunicativa. Sus análisis y reflexiones se han orientado hacia la fundamentación de la ética discursiva, la defensa de la democracia deliberativa y de los principios del Estado del Derecho, así como hacia las bases normativas requeridas para configurar una esfera pública transicional. Habermas y la Escuela de Frankfurt. La estrecha relación que existe entre la obra de Habermas y la labor realizada durante gran parte del siglo XX por el Instituto de las Investigaciones Sociales obliga a realizar una breve referencia a las inquietudes intelectuales de la Escuela de Frankfurt, con el fin de ver cómo las líneas de trabajo de los primeros teóricos críticos marcan desde el principio la problemática filosófica a la que se enfrenta Habermas. De hecho, esos motivos han dirigido su investigación hasta tal punto que se pueda decir que todo proyecto de Habermas no consiste más que en una reelaboración de la teoría crítica. Esta busca vincular la investigación científica con la crítica social, de forma que, rehabilitando una praxis de naturaleza marxista, el conocimiento de una determinada situación condujera a su propia reconducción emancipadora. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt se dirigieron por tanto hacia Marx, pero supieron cambiar la visión antropológica del marxismo con las situaciones de Freud. No es de extrañar, pues que consideraban las situaciones sociales como pedagógicas y que desde su perspectiva el saber social tuviera efectos terapéuticos. Estos pensadores indagaron sobre las condiciones sociales y las determinaciones histórico y económicas de las teorías científicas, materialismo y sobre las consecuencias políticas de las mismas. Propusieron una teoría de la modernidad crítica que subraya las condiciones de este acontecimiento histórico y filosófico. En la ya famosa dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno buscaban explicar la génesis y desvelar la polvorosa naturaleza de un proyecto que como ilustrado se proponía alentar la emancipación y la liberación del hombre. Pero en este lugar de ello condujo inevitablemente a unos sistemas políticos opresivos y totalitarios. La primacía del consumo y de las sociedades del mercado en la posguerra perpetuaban aquella dominación. A juicio de ambos autores, la modernidad no había emprendido una senda equivocada, sino que intentó constituía un proyecto ideológico de carácter paradójico o dialéctico. El interés inicial de Habermas consistió en recuperar la teoría crítica
y tal como fue formulada en unos inicios, pero buscando fundamentarla científicamente, para lo cual era menester investigar sobre un modelo adecuado de razón y de ciencia que, además de aclarar el propio estatuto epistemático de la teoría crítica, cambiaría el carácter científico de la reflexión social, con sus pretensiones críticas y emancipadoras.